Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase que corresponde a este día jueves. Vamos a darle continuidad a los contenidos que el programa así nos lo dice que lo hagamos. Por consiguiente, en esta oportunidad vamos a seguir pues con el desarrollo del programa y por consiguiente vamos a ver lo que es el derecho mercantil. Sé que para la próxima semana ustedes tienen pues la tarea de desarrollar el proceso de formación de ley y cada grupo ya tiene asignado el tema para poderlo preparar. Entonces yo voy a avanzar este día hablando un poquito sobre lo que es el derecho mercantil, que es realmente el derecho que más les compete a ustedes por la carrera que ustedes están estudiando. Por consiguiente, vamos a decir entonces que el derecho mercantil, fíjese bien, en primer lugar, para llegar a lo que es el derecho mercantil, quiero que puntualmente veamos cómo podemos definir el derecho. Y así pues, vamos a decir que el derecho es el conjunto de principios y normas, oiga bien, es el conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de también de orden, de tal manera que regula las relaciones humanas en toda una sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva, lógicamente. Ya estuvimos viendo algunas características de quién es el que hace las leyes, quiénes deben de cumplir las leyes, cómo el derecho, pues lo jurídico hace que las leyes se cumplan de forma coactiva, coercitiva, que es de estricto cumplimiento. Eso es lo que sucede. Entonces, en primer lugar, comencemos a enmarcarnos con relación a la palabra derecho, para que ustedes vayan pues conociendo el término, conocer y decir pues verdad y que el derecho es el conjunto de principios y normas. Ese conjunto de principios y normas de forma expresiva, ¿verdad?, de una idea de justicia y de orden. Oigan esto, ¿verdad? Conjunto de principios y normas de forma expresiva, ¿verdad? O sea, que expresa una idea de justicia y de orden, ¿sí? Entonces el derecho regula las relaciones humanas en toda una sociedad. Y que resulta de que esta relación que se genera mediante ese derecho es de forma impuesta de manera coactiva. Ojo con esto, porque el derecho está ahí para que dentro de ese conjunto de principios y normas la sociedad misma se sujete a ese orden, a esa justicia, ¿sí? Para que la sociedad misma se comprometa al cumplimiento de cada una pues, de las normas que se plasman a través del derecho. Aquí estamos hablando únicamente de la definición del derecho, pero vamos a entrar más adelantito a ver qué es un derecho mercantil. Cuando hablamos de esta manera con relación a establecer esa definición de derecho, no se nos olvide que cuando hablamos de derecho vamos a encontrar ciertas características que no deben de faltar en el tema. En primer lugar, el derecho es una obra humana y social. Ojo, la primera característica del derecho es que el derecho es una obra humana y social. ¿Por qué decimos o afirmamos tal cosa? Porque es creado por los hombres, óigame bien, a objeto de lograr una convivencia óptima entre la sociedad. ¿Ok? Primera característica es que el derecho es una obra humana y social. Repito, es o se considera una obra humana y social porque es hecha, es creada por el hombre. El hombre es el que crea el derecho. Ya vimos a través de la Asamblea Legislativa cómo se crean, cómo se forman las leyes y por consiguiente son seres humanos los que hacen las leyes. Por eso es que el derecho es una obra humana. Y es social también porque el objetivo que persigue el derecho
es la convivencia de lo mejor dentro de la sociedad. ¿Okay? Entonces, esa es la primera característica, que el derecho es una obra humana y social. La segunda característica del derecho es que es de carácter normativo. Carácter normativo, oiga esto. Esto establece categorías de deberes, oiga esto, categorías de deberes, categorías de normas de conducta, ¿sí? O sea que hay que sujetarse a esas categorías. El deber que yo tengo al sujetarme y también debo de sujetarme a esas normas de conducta. Como por ejemplo en el Código Civil, en el artículo 1417, ahí se establece en ese artículo que los contratos deben de ejecutarse de buena fe. En principio, todo contrato debe de ejecutarse de buena fe, ¿verdad? Y por consiguiente, obligan no solamente a los que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación que se genera en las partes que contratan y que por la ley o por la costumbre deben de pertenecer precisamente a esa norma. Entonces, vamos a decir como segunda categoría de que la característica, vamos a decir de que es de carácter normativo del derecho, porque establece categorías, oiga esto, de deberes, categoría de normas de conducta. Entonces es normativo, ¿sí? En primer lugar, la característica decimos que es obra humana y social. En segundo lugar, que es normativo del derecho, ¿sí? Tercer característica. Dentro de la tercera característica, vamos a decir que es obligatorio, fíjese bien, y coactivo. El derecho tiene como característica la obligatoriedad y la coactividad. ¿Por qué? Porque acá no es que si usted quiere, si yo quiero cumplir o no la ley, sino que el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del derecho es de obligatoria, es de obligatorio cumplimiento, así lo vamos a decir, ¿verdad? El derecho es de obligatorio cumplimiento y su observancia se asegura mediante la aplicación de sanciones, ¿sí? Si yo no cumplo en el derecho, me voy a acreditar ser sancionado. Entonces, estamos diciendo que es obligatorio y coactivo. ¿Por qué razón? Porque debemos de cumplirlo. Nos guste o no nos guste, debemos de cumplir la ley. Entonces, y que también esto asegura de que nosotros podemos ser sancionados, ¿sí? Ejemplo, indemnización por daños y perjuicios. Debo de pagar una indemnización por daños y perjuicios, multas, incluso penas privativas de libertad como la cárcel, por ejemplo. Es decir, si no cumplo con el derecho, si no cumplo con la ley, debo de ser sancionado. Oiga bien. Lo que hablábamos en el caso de ustedes, ya como administradores de empresa, gerentes de una empresa, ustedes despiden a un personal, entonces lo que va a suceder es de que la ley les va a obligar a que indemnicen. No, es que yo no quiero indemnizar. Es decir, después de un proceso, si se demuestra que usted los despidió sin causa justificada, la ley lo va a sancionar a usted. Y le va a poner ahí algunas multas, algunas indemnizaciones, algunos pagos que hay que hacer, de tal manera de que la ley en sí como característica, el derecho es de carácter obligatorio y lo hace cumplir por la fuerza. Entonces usted como gerente de una empresa dice, pues no pago, no voy a pagar. Entonces lo que va a suceder es que hasta lo pueden embargar, los bienes de la empresa se los pueden embargar. Es decir, porque hay que cumplir como la ley lo dice. Entonces, dentro de las características es que es de carácter obligatorio, ¿sí? Veamos la número 4. La número 4 dice el carácter abstracto y general del derecho. ¿Por qué abstracto?
porque constituye un modelo de conducta descrito en sus propias normas, ¿verdad? Es realmente abstracto porque constituye un modelo de conducta descrito en sus propias normas. Es decir, en cada artículo de la ley, ahí se describe la conducta, ¿no?, que puede adecuarse su conducta a lo que está escrito ahí. Por ejemplo, no pagar los créditos. Ustedes como empresarios van a tener créditos que les van a otorgar a ustedes los bancos o algunos proveedores. Pero usted dice, no pago, no voy a pagar. No voy a pagar la deuda. Entonces, como esto es obligatorio, dice la ley, y por eso habla de abstracto, es abstracto porque constituye un modelo de conducta descrito en sus propias normas. Es decir, ahí está ya en la ley, está escrito esa conducta que usted pueda tener de no cancelar el crédito. Entonces, esa conducta se le aplica y por eso es que es abstracto, porque le describe la conducta suya de no hacer el pago debido. Y así, cualquier clase de conducta que usted tenga. Otros ejemplos podría ser cruzarse un semáforo en rojo, podría ser un despido, como ya dije, podría ser una conducta impropia que usted pueda tener personalmente, por ejemplo, una estafa, por ejemplo. Todo eso ya está escrito en la ley. Y el tipo de conducta que nosotros ejerzamos, ahí nomás la miran en la ley. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué sucede si yo hago lo otro? Por eso es de carácter abstracto, porque constituye un modelo de conducta que está descrito en la norma, ¿verdad? En la ley. Y también se caracteriza por ser general, porque la situación descrita en la norma se aplica a todo tipo de persona, en todo tiempo y en todo lugar. No es cuestión de que el empresario A despidió, el empresario B despidió, pero la ley solo se la van a aplicar al empresario A y no se la van a aplicar al empresario B, por ejemplo. Entonces, es genérica porque las situaciones que están descritas en esa norma se aplican a todo tipo de personas en todo tiempo y en todo lugar, ¿ok? No es que a unos sí, a otros no, este porque es bonito, este porque es feíto, la ley es aplicable de forma general. También la quinta característica habla de la permanencia, es de carácter permanente, fíjese bien. ¿Por qué? Porque la ley va rigiendo a través del tiempo, de forma indefinida, las leyes ahí están. Así. Ahora, hay ocasiones en que hay leyes que pueden derogarse, hay leyes que puedan reformarse, o hay leyes que hay que crearlas, hay que hacerlas. Eso va a depender de la necesidad social, del momento social, pero mientras esa ley esté vigente, está de forma permanente, ¿sí? Y mientras eso es, pues que no se vaya a limitar su vigencia, entonces la ley es permanente, ¿sí? Hasta que, por ejemplo, como dije hace un momento, el mismo legislador que hizo la ley sea quien la derogue, ¿verdad? Sea quien la derogue. Entonces, derogar quiere decir dejar sin efecto la ley. Podría ser que diga, vaya, esta ley ya no funciona a estas épocas, entonces ya no la vamos a seguir utilizando, vamos a derogarla, vamos a quitarla. De lo contrario, mientras no se haga ese movimiento, entonces, como quinta característica, vamos a decir que el derecho, pues, el conjunto de normas es permanente en el tiempo. Mire qué interesante. Muy bien. Hemos hablado del derecho, hemos hablado de las características del derecho como conjunto de normas que están escritas de forma preestablecidas para que nosotros conozcamos la ley, qué es lo que en nuestra conducta, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer.
Entonces, conociendo lo que es la definición de derecho y sus características, ya vamos a ir entrando a lo que es el derecho mercantil, es decir, una ley especial que rige para los comerciantes, que rige para las empresas, por todas las actividades que una empresa tiene, desde que da crédito con mercadería, desde que una empresa pide crédito con insumos o materia prima, por ejemplo, o mercadería para la venta, si tiene algún establecimiento como almacén, desde que el deudor firma letras de cambio, pagaré o cualquier otro título o valor para garantizar el crédito, todos esos movimientos, desde que se da la compra-venta. Si usted es una persona que se dedica, por ejemplo, a vender celulares, por decir algo, entonces ahí vemos compra-venta y a partir de todas esas actividades es que comienza a funcionar el derecho mercantil. Fíjese bien. Antes no existía el derecho mercantil, sino que lo que estaba vigente era el derecho civil. Y dentro de ese derecho civil se manejaba generalmente todas las actividades que un comerciante realizaba en el derecho civil. Pero se vio la necesidad porque los legisladores, ¿verdad?, se dieron cuenta de que el derecho mercantil en efecto es una materia especialísima y apartada de las actividades del derecho civil, porque ellos creyeron apuntar mejor a hacer una ley que vaya dirigida específicamente a las actividades de una persona llamada comerciante, por ejemplo. En el derecho civil se establecen leyes a personas civiles, a cualquier clase de personas. Yo soy una persona común y corriente, cualquier clase de personas, todos. Pero si yo me vuelvo comerciante, entonces ya el legislador dice, hagámosle una ley específicamente a este tipo de actividad, ¿verdad? Entonces, lo que sucedía que en aquellos tiempos las actividades mercantiles eran mezcladas con las actividades civiles y por eso es que la legislación de aquellos tiempos miraba pues ambas actividades mezcladas como una sola, ¿verdad? Pero resulta que estas actividades ya comerciales o de comerciantes o mercantiles se fueron dando prácticamente con actividades bien especiales o específicas, ¿verdad? En el derecho romano, porque fíjese que en el derecho romano, ¿verdad?, nacen prácticamente muchas de las leyes que ahora está vigente, viene desde el derecho romano esto. Esto nace desde ahí, todas esas actividades, ya se oían hablar de actividades comerciales y todo eso desde el Imperio de Roma, y el derecho romano contemplaba todo esto, pero resulta que no se hizo pues dentro del derecho romano la distinción entre lo civil y lo mercantil. Entonces, como dije hace un momento, es una mezcla de actividades que se hacían como tal. Eso es lo que sucedía. Entonces, así fue como se va formalizando la idea en las legislaciones modernas de ir apartándose directamente con una ley específica para los comerciantes, ¿verdad? Ahora, tampoco vamos a decir que el comercio como actividad económica haya aparecido hasta que se hizo la ley o el derecho mercantil. No, el problema es que antes de que existiera el derecho mercantil, el acto de comercio se mezclaba con el acto civil en las leyes civiles que estamos diciendo que vienen desde Roma. Pero, no obstante, en esos tiempos que no existía la ley de mercantil, por ejemplo, el derecho mercantil, el comercio ya se daba, las actividades comerciales ya se daban, ¿verdad? Entonces, se ve históricamente de que relaciones de carácter mercantil se daban desde el inicio de toda la historia.
desde el inicio en que el ser humano ya vive en sociedad, desde el inicio cuando el ser humano ya ve la necesidad de intercambiar. Si querés te cambio frijoles por maíz, por ejemplo. Si querés te doy arroz, pero me das frijoles. Entonces, cuando el surgimiento ya de las sociedades sobre la faz de la tierra, unos a lo mejor hacían una cosa, otros hacían otra actividad. Te cambio esa mesa por un saco de frijoles, te cambio esas sillas por, qué sé yo, por dos sacos de maíz, y que a esos intercambios se le llamó trueques en un principio, que se comerciaba con el cambio de una cosa con otra cosa material. Así comenzaron. De ahí fue que se vinieron dando las unidades monetarias, como hemos oído hablar del cacao, por ejemplo, como unidad monetaria, unidad cambiaria, y así sucesivamente se vinieron dando esas unidades monetarias que ya sirvieron como unidades monetarias de intercambio dentro del comercio. ¿No? Me das X producto y yo te pago con dinero. Entonces, mire cómo vino evolucionando esto, y a esto es lo que se le llama derecho mercantil, el cambiar una cosa por otra a cambio de dinero o a cambio de otra clase de esfuerzo, pero el intercambio de esos bienes, que hay diferentes formas que las vamos a ver bien específicas, esto es lo que se le dio en llamar posteriormente derecho mercantil. ¿Sí? Entonces, esas actividades mercantiles, como dije hace un momento, no nacen con el derecho mercantil. No, esa actividad mercantil tiene años de existir, y hasta hoy, hace poco es que se creó una ley para regular esa actividad viejísima de comercio. ¿Sí? Ahí tenemos las actividades mercantiles que hacían los fenicios, imagínense los griegos de esas culturas, ¿verdad? Los romanos, como dije en su momento, practicaban ese tipo de actividades. Es decir, el comercio, el acto de comercio y los comerciantes o el mercantilismo es una actividad que surge desde que surge la sociedad. Lo que ha sucedido hace poco es que el legislador ha venido a crear una ley que regule, ¿verdad?, esas actividades mercantiles. Eso es lo que ha sucedido. Y así como viene la historia con relación a la creación del derecho civil, que antes no existía, sino que se ventilaba en lo que es la ley civil, pero posteriormente se crea el derecho mercantil, ¿verdad? Entonces, el derecho mercantil tiene que surge, ¿verdad?, esencialmente como un derecho subjetivo, ¿ok? Era el derecho de los comerciantes, el derecho mercantil, así se considera. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de normas que se aplican a las personas que se dedican al comercio. Especialmente la ley mercantil está compuesta por un conjunto de normas que regulan las actividades de aquellas personas que se dedican al comercio. Eso es lo que está pasando. Entonces tenía, pues, por consiguiente, un marcado sabor gremial, era gremio comercial, ¿sí? Pero después, ¿verdad?, en virtud de la evolución histórica del occidente, el derecho mercantil fue adquiriendo una contextura totalmente diferente, más moderna, más aplicable, ¿sí?, a los actos de comercio, y por consiguiente dejó de ser el derecho de los comerciantes para convertirse en el derecho de los actos mercantiles. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de un acto mercantil, dentro de ese acto mercantil, como subtemas, podemos hablar de los comerciantes, de los actos de comercio, de las cosas típicamente mercantiles. Todo este conjunto de actividades es lo que nosotros le llamamos actos mercantiles. Entonces, así es como ha venido surgiendo y se ha venido creando el derecho mercantil. Es bien interesante, ¿verdad? Desde dónde viene, cómo se desliga del derecho civil, cómo pues
los juristas, ¿verdad?, actuales van especializando esta materia, ya haciéndola aparte, dividiéndola y diciendo esta es una materia totalmente especial que habla del tráfico de comercio, ¿sí? De todo lo que son esos actos que los vamos a ir conociendo un poquito más. Entonces, en este sentido, cuando hablamos del tráfico del comercio, ¿verdad?, esto lo podemos considerar integrado, es decir, como actividades integradas en los días actuales, que son actividades integradas por un conjunto, ¿verdad?, de sociedades, de personas que pueden enumerarse tentativamente y en resumen de esta manera como se lo voy a decir. Y se los he apartado como numeral 1, numeral 2, numeral 3 y así sucesivamente. Entonces, este tráfico de comercio lo podemos considerar en nuestro país como un acto de actividades integradas, oiga esto, entre personas que ejecutan diferentes actos comerciales. Por ejemplo, el número 1, la compraventa e intercambio de mercancías. Ese es un tráfico de comercio, es un acto mercantil. Compraventa, una empresa se crea lógicamente con la finalidad de remuneración, pues, es decir, de obtener lucro. Entonces, para que esta empresa obtenga lucro, es necesario ejercer alguna actividad, que lo que produzca se venda, lógicamente. Entonces, ahí hablamos en el numeral 1 de la compraventa o del intercambio de mercancías. El número 2, la industria, que económicamente es distinta del comercio, pero que jurídicamente es considerada por todas las escuelas como mercantil. Porque acuérdese que la industria, comercio e industria, aquí se separan por un momento. Porque una fábrica, por ejemplo, que está haciendo tela, por decir algo, entonces esa es la industria de la tela, está fabricando tela, pero hasta ahí es industria. Pero económicamente, ¿verdad?, aunque esté separada del comercio, hasta ahí, cuando está fabricando es industria. Pero ¿qué hace con lo que ha fabricado? No lo va a fabricar para regalarlo o para embodegarlo, sino que lo va a fabricar para después ejercer un acto de comercio. Porque cuando yo ya tengo fabricado 1000 yardas de tela, yo quiero venderla, pues. Y ahí se viene ya el acto de comercio y busco personas que me consuman ese producto que estoy industrializando. Número 3, las operaciones de transporte y almacenaje. Estos son y están considerados dentro del tráfico de comercio. Por ejemplo, el transporte marítimo, el terrestre, el aéreo, que sirven lógicamente de una base, nacen de una base bien principal dentro del comercio para mover las mercaderías, para mover el producto. Por ejemplo, en Estados Unidos se fabrican celulares, por decir algo. Entonces, se fabrican laptops, se fabrican productos de cualquier clase, podemos poner de ejemplo. ¿Y cómo lo voy a comprar yo aquí en El Salvador? Mediante el traslado de ese producto, utilizando operaciones de transporte y operaciones de almacenaje que también entran en el rubro del tráfico de comercio. Bien interesante. En el almacenaje, porque, por ejemplo, hay empresas que son distribuidoras que lo que hacen es acaparan cantidades enormes de productos, las almacenan, porque ya viene, por ejemplo, la temporada mayor de todo el año, que es fin de año, y las empresas, los comerciantes, los vendedores, están como alistándose para que cuando se llegue el momento de comercializar ese producto, lo tengan a la mano. Entonces, como ven, las operaciones de transporte y de almacenaje, que son las que también forman parte de ese tráfico de comercio.
Número 4, la emisión y circulación de títulos, valores y documentos similares. Esta es otra cosa vital para un comerciante. Ya hablé de comprar telas, por ejemplo. Yo soy una persona que tengo una maquila de camisas. Entonces le compro la tela a la fábrica, al industrial, me trae la tela, pero por lo general los actos que se hacen de comercio no se hacen así como en efectivo, al contado, sino que por lo general y casi en todo se hacen a través de créditos. Entonces, para poder garantizar esa deuda que me genera el que me den esa tela, entonces yo voy a firmar documentos para garantizarle al acreedor. También si yo soy, por ejemplo, un almacén o soy un distribuidor, entonces yo quiero vender la mercadería, pero la mercadería me la van a comprar al crédito. Entonces igual se hacen esos ciertos documentos que se llama títulos valores, por ejemplo, la letra de cambio, el pagaré, el cheque. Todos estos títulos valores sirven para garantizar una deuda. Una letra de cambio, si usted no me paga en el plazo que hemos convenido, entonces yo puedo acudir a un juzgado de lo mercantil y demandarle a usted, y llevo conmigo esa letra de cambio que me la firmó usted como deudor. Entonces, por eso es que la emisión y circulación de títulos valores es parte del tráfico de comercio. ¿Ok? Número 5, las operaciones de cambio, es decir, las bolsas de valores, ¿verdad? Es decir, el sector bancario, es decir, asociaciones de ahorro y de seguros. Entonces, todas estas operaciones de cambio que también son parte dentro del comercio, porque son entidades que nos van a ayudar a la inversión económica para la producción, para el consumo, para toda actividad de comercio que se haga. De tal modo, entonces, que esas operaciones de cambio, que son vitales mediante la bolsa de valores, la banca, ahorros y seguros, son prácticamente una columna vertebral dentro del negocio, el tráfico de comercio. Bien interesante. Y el número 6, que habla de la intervención de los negocios, ya sea como empresario, ya sea como agente intermediario. Esa intervención en los negocios. Yo como empresario, yo distribuyo pupitres, por ejemplo. Y a lo mejor lo puede hacer directamente con el comprador o lo puede hacer por medio de intermediarios, que son vendedores, por ejemplo, agencias intermediarias para poder colocar mi producto. Entonces, esa intervención que se da en esos negocios también forman parte del tráfico de comercio como tal, ¿verdad? Entonces, dicho todo esto y con estas características para ir como pensando en qué es el tráfico de comercio, qué es el comercio, qué es lo mercantil, es interesante que aprendamos entonces a conocer este tipo de actividades que se dan y por consiguiente, conociendo este tipo de actividades, conocer la legislación que se aplica a la empresa. Es decir, las leyes, el derecho, las normas que están establecidas a través del derecho mercantil para poder hacer este tipo de transacciones económicas dentro de la ley y que no vaya a tener problemas, ¿verdad? Entonces, por tal manera, armando todo este tipo de actividades que vengo diciendo, nos va a llevar entonces esencialmente a decir que son 3 los conceptos fundamentales, oiga bien, son 3 los aspectos o conceptos fundamentales que enfoca el derecho mercantil. Ojo con esto. ¿Cuáles son entonces esos 3? Todo lo que he hablado corresponde al derecho mercantil, ¿sí? A la ley que regula las actividades entre comerciantes, a eso se le llama derecho mercantil. Pero esto que estoy hablando se encierra en 3 conceptos fundamentales. 3 conceptos, dije 2. 3 conceptos fundamentales. Se encierra en 3 conceptos. ¿Cuáles son? 1, el acto de comercio. 2,
el comerciante y tercero, la cosa mercantil. ¿Sí? Cuando hablo de acto de comercio es el momento que estoy negociando una venta, por decir algo. Ese es un acto de comercio. Cuando hablo del comerciante, estoy hablando de la persona que interviene en esa venta, en ese acto de comercio. Y cuando hablo de la cosa mercantil, me estoy refiriendo al producto que estoy vendiendo. Si yo vendo camisas, por ejemplo, esa es una cosa mercantil que yo como comerciante realizo mediante lo que se llama acto de comercio. Repito, el derecho mercantil y todo lo que hemos estado viendo lo podemos enmarcar en tres conceptos fundamentales. Ojo con esto. Primero, el derecho mercantil, ¿verdad? Como tal, el acto de comercio. Sí, el acto de comercio. Tres conceptos fundamentales del derecho mercantil. Uno, ojo con esto, el acto de comercio. Dos, el comerciante. Y tres, la cosa mercantil. Son tres conceptos fundamentales. Repito, se los digo despacio, son tres aspectos fundamentales que enfoca el derecho mercantil. Ese conjunto de leyes de comercio que se llama derecho mercantil enfoca tres cosas. Uno, el acto de comercio. Dos, el comerciante. Y tercero, la cosa mercantil. Ok. Bien, vamos a llegar hasta acá con la clase que corresponde a este día jueves. Cualquier duda, jóvenes, de esta clase en la parte de abajo, siempre abro un espacio en la plataforma con relación a dudas o consultas. El foro de dudas y consultas. Cualquier duda que usted tenga, cualquier consulta, hágamela llegar a través del foro que va a ser cargado acá en la plataforma. Y recordarles pues que la próxima semana, es decir, el martes que viene, vamos a tener entonces la defensa de los trabajos que han investigado. Les pediré por favor que los hagamos bien, que a la hora de la ponencia que ustedes den usen todas las herramientas pedagógicas, didácticas, usen la iniciativa, la innovación, y todo eso es sumado en la nota de cada uno de ustedes. ¿Ok? Así es que pasen feliz noche y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana.